¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle la revisión al OTS 15. En el video vamos a revisar cuáles son las cartas que están entregando, las razones detrás de esto, ausencias, algunas notas, cosas que llamaron mi atención y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi investigación. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. El OTS 15 ha comenzado a ser entregado en tiendas oficiales desde el pasado día 17 de febrero. Los sobres de OTS son aquellos que solamente se pueden conseguir al estar participando en torneos oficiales, y no hay otra forma de poder obtener estos sobres, aunque muchas tiendas debido a la situación mundial han empezado a optar por dar varios de estos a través de la compra de producto cerrado, algo muy similar a lo que tenemos para los Lost Star Promotion. Este set se compone de 3 cartas de rareza Ultimate, 11 de rareza Super y 14 de rareza común. Por si han estado alejados un tiempo del juego, la rareza Ultimate es solamente accesible a través de estos mismos sobres. Cada uno de estos sobres está entregando 3 cartas, 2 son de rareza común y 1 es de rareza foil. Puede estar siendo una de rareza super o una de rareza ultimate. Y en general los sobres de OTS están diseñados para poder estar entregando reimpresiones de cartas que se van a hacer muy populares o que recientemente se hicieron muy necesarias, y también poder estar entregando incrementos de rareza a cartas que se lo merecen. Habiendo dicho todo esto, vamos a estar revisando las cartas. Para las cartas de rareza ultimate, primero tenemos al Armed Dragon de nivel 10. Recientemente en Blazing Vortex tuvimos el lanzamiento del soporte Armed Dragon Thunder, lo que puso de vuelta al mapa y a los reflectores la estrategia del Armed Dragon. Viéndolo por el aspecto de patrones y el acabar las series que entrega Konami con las diferentes rarezas de las cartas, es bastante lógica la elección de esta. Los otros Armed Dragon, los de nivel 5 y 7, tenían acceso a esta rareza y esta solamente acaba completando ese set. De forma adicional, es una carta un tanto más popular que muchas otras por la exposición de cartas en el anime. Será una carta que tenga buen valor conforme pase el tiempo. El Dark Requiem Exi Dragon tiene una lógica bastante similar a lo mencionado con la anterior carta, solo que esta está pensada sobre el set anterior, Phantom Rage, donde tuvimos el soporte de los Phantom Knights, y los Exi Dragon son sus cartas estrella por excelencia. Pensar que se entregó en Ultimate Rare solo porque el Dark Requiem Exi Dragon existe en esta rareza es extraña considerando múltiples candidatos que tenemos que pudieron haber obtenido este trato. Visto como colección, por popularidad, tampoco es una mala elección. Por la parte de Crystron Halqifibrax, es la carta orientada al juego competitivo. Desde hace algún tiempo se sabía que se le daría cierto trato especial a esta carta cuando ganó votaciones para aparecer en múltiples productos. Esto solamente lo acaba coronando. Será por mucho la carta a conseguir del set, aun cuando esta carta pueda caer a una copia o que incluso se vuelva un problema y entra en las cartas prohibidas, es por mucho la carta más genérica que se entrega y la más enfocada al juego competitivo. En definitiva, es la carta a perseguir del set. Vale la pena mencionar sobre estas 3 cartas que es extraño que ninguna de las entregadas se pueda utilizar a 3 copias. De Crystron Halqifibrax se puede utilizar a múltiplos, pero en realidad con 1 o 2 están más que cubiertos. Para las cartas de rareza super, primero tenemos a Shadow Dragon. Por fin se entrega el tan esperado incremento de rareza de esta carta. Desde el lanzamiento del arquetipo en el formato de Duelist Alliance, pasando por su increíble juego competitivo para su época, lo competitivo que fue a inicios de 2020, las reimpresiones entregadas en Battles of Legend Heroes Revenge y la evidente ausencia de este en todos esos momentos, todos los jugadores se preguntaban cuándo se entregaría el merecido incremento y por fin se le hace justicia. Da esperanza que muchas otras cartas que han esperado por años este trato, sea por popularidad o por juego, tengan el incremento para el futuro. Luego tenemos Zodiac Borbow, la carta que en conjunto de Zeus le ha permitido a Zodiac poder volver al juego competitivo. La carta que en algún tiempo fue solo un material extra para poder desacoplar, es ahora una de las piezas más importantes del funcionamiento del deck. Es un incremento muy merecido. Será una carta bastante buscada considerando el uso de múltiples copias de cada una de las listas. Incluso cuando Zeus sea reimpreso, sea en Battles of Legend o la Megalata de este año, esta carta va a incrementar muchísimo su valor. Barricade Borg Blocker es un Link 2 genérico que hizo su debut en Rising Rampage. Tiene efecto de protección a magias continuas y a campos, aunque ha sido de forma regular utilizado como una forma de provocar tirar cartas al cementerio o de generar reciclaje. Este incluso fue reimpresa en la Megalata del año pasado, sorprendiendo que siendo una carta un tanto más popular que la gran mayoría, no tuviera ninguna clase de incremento de rareza. Se siente por completo como una redención. Cartas genéricas de este tipo, y más cuando son originales de TCG, no es raro que reciban estos tratos y es excelente como una muy buena elección. Es también una de las cartas más genéricas y que vale la pena ponerle atención. Crossover llegó a nosotros TCG en el set de Toon Chaos, lanzado originalmente en OCG en el reestructurado del Warrior Strike. La elección de esta carta es increíblemente rara por múltiples aspectos. Aun cuando es una carta interesante para poder robar monstruos del oponente, para poder generar una interrupción o negación, la carta jamás ha visto juego competitivo de ninguna clase. No es una carta pedida de ninguna forma al haber llegado de rareza rara en Toon Chaos, de las cuales hay un excedente por completo, y en general ninguna estrategia de tipo Warrior ha utilizado esta carta de ninguna forma. Tenerla 3 copias abre la posibilidad de poder usarse o verse mucho más comparado a algo como Mind Control, que está limitada, o Triple Tactic Talents, que por su precio actual muchos jugadores no tienen. Pareciera que fue una predicción de que la carta tendría juego y esto simplemente no sucede. Habrá muchas selecciones raras. No tenemos actualmente una estrategia de tipo Warrior que la use siquiera como una carta de tipo Tech, y si esta estaba pensada para Infernal Knight, llega un formato tarde, cosa que será una constante para muchas de las cartas de las cuales vamos a hablar. El Noctovision
Magician Dragon es otra de las mejores selecciones que tenemos para este set. Carta enfocada para las estrategias de dragón, específicamente para los de atributo oscuridad, para poder generar una extensión y robo. Vio muchísimo uso en la estrategia de Dragon Link y debido a lo genérica que es, termina siendo otro acierto. No hay mucho más que mencionar de la carta, lo único que se podría cuestionar es tal cual el momento cuando llega. Dragon Link ha desaparecido por completo del juego competitivo. Si bien hace no mucho tuvimos un torneo por equipos en la cual la estrategia de Dragon Link reapareció, no se puede comparar con el poder y dominio que tuvo el formato pasado. No obstante, la baja tensión a esta carta por ahora la hacen una excelente elección para poder obtener ya o incluso como una inversión para el futuro. El Proxy F Magician es otra de estas elecciones muy extrañas. Es un monstruo genérico de Link 2 que puede ayudarnos a provocar la fusión y en el proceso incluso extender utilizando recursos de la mano, por lo que está lejos de ser una carta mala como tal, pero considerando el tipo, lanzamiento, rareza y aspectos adicionales, hace cuestionar basado en qué se decidió por esta carta. Hay dos cartas que comparten características con esta carta, son monstruos de Link 2 genéricos y que podrían haber sido elecciones muy superiores. Estas cartas son Splash Mage y Update Jammer, cartas que han tenido una exposición importante debido a su uso para poder subir una escalera Link para poder invocar al Access Code Talker y poder resolver los juegos, o por su mismo uso natural en diferentes decks como extenders o herramientas de batalla. No es en sí una elección mala como lo diremos de otras cartas del set, pero considerando paralelos y similitudes hay otras que pudieron hacerse mucho más importantes antes o que tienen más méritos de poder recibir la reimpresión. Infernable Knight Captain Roland, esta es una de las cartas que empiezan a dar problemas debido al momento en que estamos. Captain Roland, el formato pasado o cuando estábamos recibiendo las cartas de Rise of the Duelist, sabíamos que sería una carta que tendría protagonismo en su propio deck, sorprendiendo un tanto a muchos jugadores apareciendo en rareza común, pero con la promesa de un incremento de rareza para el futuro, la cual está llegando. El problema, de nuevo, es el momento, que un formato después, el deck es un chiste contra lo que hizo con Link Ross o Smoke Grenade. Nos recuerda problemas de otros OTS, como el 13, que su lanzamiento fue desastroso debido a la lista con la que fue acompañado, o de otra forma que esta carta acaba siendo una elección muy lógica por el aspecto competitivo, por lo importante que llegó a ser, pero el momento está lejos de ser ideal, y es algo que mencionaremos más adelante. Es adecuada, pero no para este tiempo. Es, al igual que Crossover o Noctivision, en muchos aspectos, cartas que llegan muy tarde. Melffy Mummy, esta carta se siente bastante extraña considerando las elecciones de las otras cartas Super. Si bien las elecciones específicas van de buenas a malas, Melffy Mummy no es una carta que muchos jugadores hubieran esperado. Sí se esperaba, por ejemplo, para la Megalata que con su reimpresión apareciera en una rareza superior a común, pero en definitiva no es una carta que se esperara. Está a la par de cartas de arquetipos como Abyss Actor o Battling Boxer con jugadores contados, limitados, que quisieran incrementos de rareza. A favor de Melffy, el deck es mucho más funcional y jugable de lo que se esperaba de inicio, pero los complementos acaban siendo lo que carga el deck. Cartas como Zeus, Alpha, el motor Troy Brigade son lo que en realidad le está dando cualquier juego que tenga este arquetipo. No es una mala elección en general, pero cuando hablemos de lo que los jugadores esperaban, sí acaba ocupando un espacio valioso. Dogmatica Punishment es otra de las elecciones que acaban salvando al set. Una de las mejores cartas de trampa entregadas el año pasado, mal juzgada por muchos jugadores. La capacidad de poder destruir monstruos del rival basados en ataque, la versatilidad de cartas en extra deck que obtienen efectos al caer al cementerio, provocando ventaja, destrucción, búsquedas. Considerando su deck hogar, lo competitivo y el costo, se sintió incluso como algo extraño de que esta carta llegara en común. Sumado a eso, se puede usar en prácticamente cualquier deck que no dependa por completo de su extra deck o tenga los espacios para esto. Gracias a la popularidad y potencia de Dogmática, es otro de esos grandes aciertos y seguro será una carta muy buscada, sobre todo porque el uso de esta se ve normalmente a 2 y 3 copias. Y por último tenemos el World Legacy Token. Se ha hecho costumbre la entrega de uno de estos. Lo peculiar de esta elección es que las cartas que generan específicamente este token son World Legacy Worldlands y Girsu, por lo que muchos jugadores han comenzado a especular que esto sería un guiño del regreso de Harp Horror de las prohibidas y que volverá al juego competitivo de alguna forma. Si bien las estrategias de 2019 han demostrado que se están quedando atrás muy rápido, o al menos cuando las comparamos con el meta actual, el meta anterior, se siente un tanto pronto para esto. Puede que solo acabe siendo la entrega de un token cualquiera. Esperemos que los siguientes sets o acontecimientos en el futuro nos puedan decir mucho más de esto para saber si son guiños o si son solamente elecciones aleatorias. No está de más no perder esto de vista para el futuro. Para las de rareza común tenemos Griffon Wing. Este es uno de los espacios que comienza a sentirse como un desperdicio. La carta específica como counter para Harpy's Fairy Duster, liberada no hace mucho de la lista. Si bien se entiende que es una carta clásica y que por ende puede ser mucho más conocida que otras cartas, hay incluso cartas con la misma lógica que pudieron ser mejores sustitutos. Un ejemplo de esto es Starlight Road, carta que protege 2 o más cartas, apoya una estrategia incluso mucho más popular siendo el Stardust Dragon y todos los arquetipos alrededor de la mecánica de sincro por extensión, y de este incluso ya sabemos que vamos a tener soporte en Dawn of Majesty, que es un set que tenemos para el futuro. Se entiende la razón de elegir Griffon Wing, pero es por completo un espacio desperdiciado. Luego tenemos a los Armed Dragon nivel 3, 5 y 7. Siguiendo la lógica de lo entregado para el Armed Dragon de nivel 10 y el soporte en Blazing Vortex, son cartas que idealmente serían populares. Lastimosamente, y como lo vimos en el video dedicado a estas cartas, están muy atrasadas como para poder justificar por completo la aparición de estas. Es agradable para cualquier jugador interesado en estas cartas tan emblemáticas para que pueda obtenerlas en buen estado y con incluso texto actualizado, pero no acaba de convencer por completo, y considerando otros
problemas que tiene el set acaba pesando mucho más. DDR Different Dimension Reincarnation, no hay una buena razón del por qué esta carta está apareciendo aquí. Considerando lo fuera de lugar que se siente el set, se podría considerar que fue planeada para el formato pasado o hace dos formatos, pero fuera de las estrategias de Infernoble Knight no era una carta específicamente necesaria. A esto hay que sumar que cuenta con otras 5 reimpresiones en rareza común, la última de hace 4 años, por lo que esto podría explicar un poco del razonamiento. Fuera de esto, no hay buenos motivos por los cuales algo así está apareciendo. Try Right es una carta que apoya las estrategias que utilizan múltiples monstruos de vainilla de nivel 2 o inferior. Para esta hay dos razones viables de su reimpresión. Una es para poder apoyar a la estrategia de White o Skull Servant, que recibió cartas recientemente en Blazing Vortex, o para la llegada de los Sonavalon en Ghost from the Past, y que esta sea una forma de poder impulsar mucho más sus jugadas. Hay otras estrategias que pueden usar esta carta, pero esas son las recientes o próximas que explicarían la elección de esta. Aun cuando se siente extraña, esta sí es una elección fenomenal. Anteriormente solamente tenía su impresión original de hace 10 años, por lo que tiene un lugar merecido. Dudo que sea una carta que se llegue a usar, pero comparada a otras cartas del set, se gana mucho mejor su lugar. Shadow Vampire y Vampire's Domain están pensadas para el soporte futuro que obtendremos desde el Selection Tank que llega en Ghost from the Past. Sobre la elección específica de las cartas, parecen extrañas. Shadow Vampire, gracias a Dark Saviors, es una carta increíblemente accesible, y por la parte de Domain es incluso de rareza común por la Megalata de 2019. Están justificadas, pero jugadores experimentados en la temática podrán decir con certeza sobre si fueron buenas elecciones o no. Rank of Magic de Seventh Wand, esta es increíblemente rara y extraña. Es entendible por el soporte para el arquetipo de Utopia que veremos dentro de unos meses en Lightning Overdrive, pero esta carta de hecho acaba de obtener una reimpresión en Maximum Gold, que si bien se puede argumentar que fue en rareza alta considerando el set en que se entregó, fue por mucho una de las cartas menos buscadas y accesibles del set en general actualmente. Si el soporte Utopia acaba lanzando este al competitivo, posiblemente es una carta que veamos mucho, pero aún con esto las cartas Rank Up tienen problemas como no poder hacer nada por los campos a menos de que estén previamente armados. Es otra carta que se siente como que está ocupando espacios valiosos. Amorphactor Pain y Amorphous Persona, estas elecciones son entendibles. Drytron está utilizando todos los monstruos de ritual a los cuales se tiene acceso en el juego. Específicamente el monstruo de ritual se siente muy adecuado, pero el campo, aun cuando fue de rareza ultra en su impresión original, no era en absoluto una carta costosa o buscada. La lógica puede ser simplemente que puede invocar a este monstruo, haciéndola su suerte de ritual. Natasha hubiera sido una reimpresión mucho más activa y agradecida considerando los planes populares del deck, aunque no es en sí una mala elección. Para Windwitch Icebell, en Blazing Vortex también se entregó soporte de Windwitch, por lo que esta carta está muy bien explicada. Anteriormente esta carta tuvo reimpresión en Shadows in Valhalla en rareza secreta o en su versión original en Ultra, pero al ser la carta más importante de la estrategia y del motor, y ya que siempre debe ser utilizada 3 copias, la hacen una excelente elección. Sus complementos originales en la forma de Glass y Snowbell existían previamente comunes de OTS, por lo que se hace increíblemente accesible el uso del motor completo. Y por último tenemos a Mahama de Fairy Dragon. Esta es posiblemente la que más molestia ha generado a los jugadores en general. Esta carta fue entregada recientemente en Phantom Rage, y que reaparezca aquí siendo una carta sin uso es extraño. Lo que se hizo es que se entregó una errata. En la impresión de Phantom Rage era un efecto rápido, lo que le abría la posibilidad de utilizarse en diferentes momentos del turno. Para la errata que se entrega es inmediatamente aplicado su efecto cuando tomamos daño de batalla. Es un cambio que molesta porque no es una carta fundamental o siquiera útil, pero que hayan hecho este cambio tan rápido podría ser algo bueno para el futuro, sobre todo cuando hemos tenido errores de cartas muy importantes como Altergeist Manifestation o Topologic Ceroboros, que cambiaron el funcionamiento de sus decks, y aun cuando para unas han entregado sus erratas rápidamente, podría ser algo que pueda jugar a favor de los jugadores en el futuro. Eso cubre todas las cartas que se van a estar entregando con este OTS. Vamos a estar mencionando un poco para el análisis, notas, ausencias y cosas que llamaron mi atención. Lo primero es que este OTS de nuevo se está sintiendo que se está entregando fuera de tiempo. Esto es bastante evidente cuando estamos viendo cartas que están pensadas para los Infernoble Knight, para Dragon Link, incluso para Shadow, aun cuando estos últimos han tenido buenos resultados recientemente. Es evidente que este set estaba pensado para otro formato, específicamente para el formato pasado, cuando dichas estrategias tenían un dominio muy claro. Acaba molestando mucho que se están entregando estas cartas cuando ya no son relevantes de ninguna forma. Pueden llegar a tener valor, pueden llegar a ser cartas valiosas y muy ansiadas por muchos jugadores que tienen estas mismas estrategias, pero en general los sobres de OTS están pensados para esos jugadores competitivos, para esos jugadores casuales, y tienen muchas fallas en el aspecto del diseño y poder cubrir estas mismas necesidades. El hecho de que estuviera diseñado para el formato anterior y que ya llevemos 2 meses en este formato, que de hecho al momento de hacer este video estamos a unos cuantos días idealmente de que se nos entregue la siguiente lista, hace cuestionar cómo se diseña este set, cuándo se está lanzando este set y si en general se tiene una relación entre el departamento que está diseñando las listas como tal. Esto lo tenemos incluso mucho más claro por el lanzamiento de otros OTS como el desastroso 13, que también le hicimos su video, y por qué se están entregando estas mismas cartas. A pesar de esto, el set tiene buenas cartas que van a envejecer bastante bien. Cartas como Zodiac Borbow, Barricade Borg Blocker, Dogmatica Punishment son cartas que, sea para su arquetipo o sea que las piensen para algo mucho más genérico, tienen buen valor, tienen formas de envejecer muy bien, pero
específicamente hablando de las demás cartas, de las que están diseñadas para el anterior formato de forma evidente, se siente que se hizo muy mal. También hay muchas cartas que comienzan a levantar preguntas. Tenemos el caso del Proxy F Magician, una carta de Link 2 Cybers que en sí su efecto no es malo, pero si lo estamos comparando con otras cartas ya mencionadas como Update Jammer o el Splash Mage, deja mucho que desear. Asimismo, esto también podría estarnos dando un guiño de información. Se está entregando esta carta porque vamos a recibir algo Cybers importante en el futuro. Puede que sea el Firewall Dragon que tiene que estar entregando su errata con el Ghost from the Past. Puede que vaya a ser una importación importante como el Hit Soul, que le hace falta muchas estrategias de Cybers. Lastimosamente no tenemos más información y este tipo de entregas, este tipo de cartas tan aleatorias acaba generando muchas más preguntas que respuestas. Otras cartas que simplemente se sienten como ausencias en absoluto. Tuvimos el incremento de rareza para Melffy Mommy, que cualquier jugador de Melffy va a estar muy contento con esta, pero si esta carta incrementó su rareza aun cuando no tiene ninguna clase de juego competitivo, hay muchas otras cartas que se merecían este incremento de rareza, como Tri-Brigade Nerval. Esta carta llegó en rareza común, prácticamente todas las piezas del motor están en una rareza más alta o al menos de super y superior, y el hecho de que no se esté entregando esta específicamente para poder apoyar a los sets de Phantom Rage, de Blazing Vortex, que es algo que vamos a mencionar mucho más a fondo en un momento, se siente como una ausencia por completo. La elección de las cartas Ultimate en la forma del Armed Dragon de nivel 10 y el Dark Requiem Exi Dragon son cartas buenas, tienen explicaciones muy lógicas por los sets recientes, pero son cartas que de hecho ya sabemos que nos van a llegar en el Ghost from the Past en rareza ultra y son cartas que no son tan buscadas. El Dark Requiem Exi Dragon es una carta que si acaso se llega a utilizar una copia, y por la parte del Armed Dragon es exactamente el mismo caso. ¿Por qué se están elevando estas cartas a rareza Ultimate? Es bastante evidente que es debido a su relación con el anime, son cartas de colección, son cartas que de otra forma van a poder envejecer mucho mejor que muchas otras selecciones, pero cuando le estamos comparando con otras cartas como de OTS 14, incluso del 13, se tomaron muchas mejores selecciones, cartas que se pueden estar utilizando a múltiplos y estas simplemente se van a estar buscando a una, lo cual va a acabar afectando al set de una forma. La ausencia de una carta adicional que haga que más jugadores puedan voltear a ver este set es bastante obvia. Hay muchísimas cartas que son increíbles candidatos a poder alcanzar la rareza Ultimate. Tenemos cartas muy potentes y genéricas como Ash Blossom, Infinity Permanence, Evenly Match. Podemos pasar a monstruos importantes como monstruos de Link, Borreload Dragon, Borrelsword Dragon, Apollos Above the Goddess. Incluso una carta que muchos jugadores habían estado esperando es Harpy's Fair Duster, que fue liberada recientemente en la lista y es una carta tan clásica, tan importante y tan potente que parecía algo lógico que esta carta iba a llegar aquí. Esto no implica que no vaya a aparecer en el futuro, pero sí levanta muchas más preguntas de por qué se está entregando valor de colección tan específico, por qué no se entrega una carta que se esté buscando utilizar a 3, conseguir 3 de estas, y se están entregando cartas que de otra forma con una copia está más que suficiente, o para el caso de Halqifibrax que usualmente se pueden utilizar 2 en un deck, no sería difícil que para el futuro esta carta esté limitada o incluso prohibida. Este OTS no sigue ninguna clase de serie, lo único que sí hemos visto de forma regular y que agradezco mucho es la entrega del token. Fuera de eso no tenemos alguna serie como lo vimos en algún punto para los Kaiju que se estaban incrementando su rareza, para las cartas Paleozoic. Sería interesante ver si en el futuro se va a entregar una serie de cartas que se parezca a esto o incluso si tengan planes de estar acabando las mismas series mencionadas. Aún con esto sí se dieron muy buenas justicias. El caso de Shadow Dragon que por fin está alcanzando su rareza super después de 5 o 6 años de lanzamiento de esta misma carta. Algunas otras cartas que se sentían como una ausencia como Barricade Borg Blocker que repitió su rareza en común por alguna razón. El incremento de rareza de Dogmatica Punishment que no solamente es una carta formidable en su mismo arquetipo, sino que es lo suficientemente genérica como para que esta pueda dar muy buen valor. No obstante, todavía hay cartas de estrategias muy populares que incluso fueron competitivas por momento y que por alguna razón todavía no se entregan dichas reimpresiones. Algunos ejemplos de estos tenemos al Baby Cerasaurus para la estrategia de dinosaurios, que esta carta por alguna razón no supera la rareza super. Extra Hero Cross Crusader para los Hero, esta no va para el juego competitivo, pero debido a la popularidad de este arquetipo es una sorpresa que no tengamos aquí. Tenemos ejemplos de los Madolche que aun cuando tuvieron reimpresiones afortunadas en Maximum Gold, todavía se siente como que les hace falta un incremento de rareza merecido. Incluso podríamos estar volteando a ver a cartas para la lista. Hace no mucho fueron liberados Seer y Graf, y ya que son estas las piezas fundamentales, sea que quieran utilizar al Burning Abyss como un motor o que quieran utilizarlo en su forma pura, son cartas un tanto viejas, no son específicamente cartas caras, pero si estas se llegaran a reimprimir, muchos más jugadores voltearían a ver este mismo arquetipo, serían reimpresiones que se agradecerían mucho más que muchas de las selecciones que tenemos en el set. A favor de la ausencia de estas cartas, sabemos que hay muchos productos en el futuro que podrían estar entregando dichas cartas. Puede ser la siguiente edición de OTS o en lo que sea que se acabe convirtiendo este set, el original de TCG, Battles of Legend, Megalata, incluso el producto que se lanza alrededor de septiembre y noviembre que para el año pasado tuvimos Maximum Gold. Hay muchas ventanas en las cuales estas cartas y muchas otras podrían recibir esa redención. No obstante, la falta de información que tenemos actualmente no da muy buenas esperanzas para ello y todavía se siente que son cartas que deberían de tener estos tratos. Lo que más me deja este set es que se levanta la pregunta de cuándo debió haber sido
entregado este set, cuándo se va a entregar el siguiente y de qué forma se va a estar ejecutando. Hay muchas cartas como las mencionadas de Infernoble Knight y de Dragon Link que nos están indicando que este debió haber sido entregado hace unos 2 o 3 meses cuando todavía estábamos con el formato anterior. Hay otras cartas que sugiere que se están entregando en el momento perfecto. Tuvimos recientemente el Phantom Rage y el Blazing Vortex y se están entregando varias reimpresiones, incluso incrementos de rareza que justamente se están sintiendo para este. Incluso tenemos cartas para el futuro, específicamente para el Ghost from the Past e incluso para Lightning Overdrive. El problema es que acaba sintiéndose como que cubre un periodo muy grande y en realidad no acaba cumpliendo con ninguno de ellos. Asimismo se conecta con la pregunta de qué va a pasar con el siguiente OTS. ¿Va a estar apoyando los sets como Ghost from the Past, Ancient Guardians, el original de TCG donde tiene que llegar la nueva carta Insector, Battles of Legend, Dawn of Majesty, las cartas faltantes de Lightning Overdrive? Son muchísimas las preguntas que están surgiendo a raíz de cómo está diseñado este producto. Las mejores cartas de este set acaban siendo Crystron Halqifibrax, Barricade Borg Blocker, Dogmatica Punishment. A partir de esas tenemos algunas específicas como el Proxy F Magician, Shadow Dragon. Si quieren algo de rareza más baja, la Wind Witch, que esa se tiene que estar utilizando a 3, pero viendo el set como un todo se siente que es demasiado aleatorio. Se parece muchísimo al OTS 13 que fue desastroso por el momento, las elecciones, los movimientos de la lista. Si este set se hubiera entregado en lugar del OTS 14, esto hubiera sido fenomenal. Tiene cartas para el competitivo, cartas recientes, cartas para el futuro que muchos jugadores hubieran agradecido, pero el hecho de que se esté entregando en este momento se acaba sintiendo fuera de lugar, exactamente como le pasó con el 13. Como un set que haga que más jugadores estén interesados en participar en sus torneos locales, me parece que falla en ese mismo objetivo. A favor de este set tenemos la evidencia del OTS 13 y 14, que aun cuando el 13 fue lanzado en la ausencia absoluta de torneos, son cartas que no son tan caras como muchos jugadores hubiéramos esperado, como muchos de los precios habían sugerido en el inicio, por lo cual si quieren avanzar por estas mismas cartas no va a haber mucho problema que lo hagan ahora mismo a que lo hagan en el futuro. Aquí obviamente están entrando algunos factores como valor de colección, cartas que son útiles inmediatamente, pero es un aspecto que todavía tiene a favor el set. Considerando el OTS 13 que su tiempo de lanzamiento fue desastroso y este en realidad se siente muy parecido, el OTS 14 que estuvo muy bien construido, que no tuvo una sola carta que se sintiera como un elemento de azar y que tuviéramos otra vez un set que se siente como el 13 que falla en prácticamente todos los aspectos, solamente levanta dudas sobre qué es lo que se va a entregar para el OTS 16 o en lo que sea que se acabe convirtiendo. En general me deja un sabor bastante amargo considerando que el 14 estuvo tan bien construido, pero Konami es muy consciente de sus errores y muy seguramente para la siguiente edición vamos a ver los cambios que necesita este set para que sea mucho mejor. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el OTS 15. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué cartas hubieran agregado? ¿Qué cartas hubieran quitado? ¿Y cuáles son sus teorías adicionales de la entrega de muchas de estas cartas? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.